Buenos días estudiantes, hoy día vamos a ver el tema de la conquista de los pueblos originarios. Recordemos que en América ya existían civilizaciones y por ende obviamente América no fue descubierta, lamentablemente fue invadida y saqueada. Es lo que vamos a desarrollar en esta clase, ¿ok? Entonces en principio entendamos cuáles fueron las causas que motivaron la conquista de América, ¿no? Recordemos que esto se ha realizado alrededor del siglo XV y que dentro de esos factores se puede encontrar el tema social, económico, ideológico y científico. Dentro del tema social está ligado a lo que es el mapita que vemos acá, que es la ruta de la seda, que es lo que vamos a ampliar como primer factor, que vendría a ser el factor social. ¿Ya? Entonces, factor social. ¿Qué implica el factor social? Nos dice que la creciente burguesía demandaba productos nuevos. Entonces, la conocida ruta de la seda era un tramo que demoraba muchísimo para lo que traía. ¿Qué traía? Traía seda, especias y el tema de productos nuevos del Asia, ¿no? Desde Asia. Pero demoraba mucho tiempo. Entonces, por eso es que los portugueses son los que realizan una ruta más corta para llegar y traer en menos tiempo estos productos, ¿no? Porque en ese momento la sociedad lo demandaba. Ahora, el factor económico. El factor económico está justamente ligado al crecimiento del comercio. Pero estos comerciantes, ¿qué pedían? Pedían materias primas. Materias primas como qué? Como la madera, como las piedras, como el tema de las especies, ¿no? Obviamente también necesitaban lugares nuevos para fabricar y vender los productos que vayan a salir de estas materias primas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el factor ideológico, que es la forma de pensar, recordemos que empieza con el tema de la Edad Media, el renacentismo, cuando empieza el ser humano a iluminarse mediante la lectura y no creer en lo que les decía, digamos, en ese momento solo la iglesia, sino libros. Recuerden que hay un momento en el que existían los libros prohibidos, que eran los libros que estaban ligados a lo que es la ciencia, ¿no? Entonces, dentro del factor ideológico están las aventuras escritas por Marco Polo. Recordemos que es una investigación que hemos realizado en la anterior clase, ¿no? Marco Polo en sus viajes contaba aventuras, que lo que producía en la gente esa necesidad de conocer, ¿no? De aventura, de conocer lugares nuevos y todo lo demás. Entonces, ¿qué más implicaba esto? Implicaba obviamente el tema del enriquecimiento y la búsqueda de productos escasos y caros. ¿Por qué? Porque en Europa la sociedad, como les dije anteriormente, demandaba estos productos. Pues por eso ha ido creciendo a la par, ¿no? La parte social y la parte económica. En el tema de los factores científicos está ligado obviamente a los avances geográficos. Estos avances geográficos se dieron gracias a la obra de Ptolomeo, ¿ya? También está el tema del desarrollo de la cartografía, que eran las cartas marinas, ¿no? Las rutas que se estaban escribiendo en ese momento, los primeros mapas que conocemos ahora, ¿ya? Se utilizaba lo que es la brújula, el sextante, el astrolabio y obviamente como viajaban por tiempo mucho más largo, tenían lo que eran las carabelas. Estas carabelas permitían obviamente navegar en aguas mucho más turbulentas. Esos son los avances científicos de ese momento. Entonces, ¿qué más nos dice? Conocemos que la conquista ha tenido distintas etapas. Podemos aquí ver el tema de los viajes que ha realizado Colón. Por ejemplo, conocemos que ha realizado 4 viajes en distintos años, ¿verdad? Los más importantes dice que fueron el primer viaje y obviamente lo que es el segundo viaje, ¿ya? En el primer viaje que ha conocido, dice, obviamente en el primer viaje, el 3 de agosto de 1492, Colón salió con 2 carabelas, solo con 2 carabelas,
en busca de una ruta nueva para llegar a las Indias. Recuerden que siempre la iniciativa de Colón era llegar a la India para traer los productos de manera mucho más rápida. Realizando estas rutas es donde ha chocado con América, ¿verdad? Ha sido algo imprevisto para él, ¿ya? Entonces dice que como era el primer viaje que realizaba, él pensaba que había llegado a las islas de las que hablaba Marco Polo en sus historias, ¿no? Y obviamente pensaba que eran las Indias. Él había navegado por 3 meses y llegó obviamente al Caribe, llegó a Cuba y a Haití. Obviamente después de eso regresó nuevamente a España. En el segundo viaje dice que realmente ha realizado una expedición. Esta expedición en la cual iban 17 naves y 1500 hombres, imagínense cuán grande era esta expedición. Partió, dice, la flota de Cádiz, aquí está Cádiz, partió la flota de Cádiz y regresó, dice, el 2 de febrero de 1494. Entonces, cuando Colón mandó 12 barcos de vuelta a España, ¿no? En busca de algunos víveres, porque les estaba demorando más tiempo esta cruzada o esta conquista, ¿no? Esta exploración a un lugar nuevo, ¿no? Entonces dice que también había llevado a algunos indios para que luego sirviesen de intérpretes, para que se puedan comunicar con los nativos indígenas a los lugares donde ellos estaban arribando, ¿no? Obviamente Colón luego volvió a España. Entonces dice que se han conquistado nuevos imperios y los más grandes de los cuales vamos a hablar ahora son de México y de Perú. Antes de eso tenemos que recordar, dice que estos imperios ya contaban con una organización social, religiosa y obviamente contaban con millones de habitantes, no eran pueblos pequeños, sino tenían millones de habitantes, ¿no? Obviamente dentro de su población también existían personas cultas, astrónomos, escribas, y los conquistadores pensaban que los indígenas nativos eran obviamente lo que les decía salvajes, ¿no? Y lo que ellos querían venir era a cristianizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un meme bien interesante, dice, traemos cultura, educación, progreso, dice, ¿no? ¿Y para qué es la espada, maestro? Es para que venían con otras intenciones, según ellos, que es lo que les hacían creer a los reyes de España, que venían a evangelizar, ¿no? Entonces, empecemos con México. México, quienes estaban, uno de los grandes pueblos era el tema de los aztecas, ¿no? Entonces dice que en ese momento estaban lo que es Moctezuma, y el que llegó a México o a la civilización azteca fue Hernán Cortés. Hernán Cortés prometió a los reyes ganar el señorío de Moctezuma. ¿Qué significa eso? Que Moctezuma iba a ser fiel a la corona de España, ¿ya? Cuando Cortés llega a Tenochtitlán, dice, llega a él debido a su codicia. Él lo que quería era oro, nada más que eso. Entonces, al principio Moctezuma se pone reacio, ¿no?, a la llegada de Hernán Cortés, pero con el tiempo Moctezuma se rinde. ¿Por qué se rinde? Se rinde porque su hermano se subleva contra él. Entonces, ¿qué le promete Hernán Cortés? Le promete ayudarlo. Entonces Moctezuma se rinde a Hernán Cortés y permite lo que es la evangelización mediante los españoles, ¿ya? Entonces, una vez que ve Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, se revela ante Cortés, ante los españoles y evidentemente ante su hermano, que pierde ya liderazgo una vez que permite que Hernán Cortés someta a los aztecas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Moctezuma muere humillado y herido en 1520.
específicamente entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, cuando muere Moctezuma, se conoce como la Noche Triste. ¿Por qué? Porque muere Moctezuma y obviamente eso da pie a que, bueno, Hernán Cortés pueda quedarse ahí y someter a los aztecas, ya no había quien los lidere, ¿no? Entonces, de esa manera, a Hernán Cortés pudo derrocar a los aztecas y convirtió en el imperio azteca en lo que se conocía en ese momento como Nueva España. Desapareció lo que es el imperio azteca y el nuevo nombre era Nueva España. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo que es Perú. En el tema de Perú, a Perú llegó lo que es Pizarro y estaba liderando la cultura inca, lo que es Atahualpa, ¿no? Pues lo podemos ver también en el texto. Entonces nos dice que era uno de los lugares también que tenían mucha población, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que Pizarro había averiguado que Atahualpa tenía un conflicto con su hermano Huáscar. Entonces, que Huáscar se había sublevado contra Atahualpa, obviamente por un tema de poder interno, ¿no? Es un tema interno, pero como él ha conocido de ese dato, se ha logrado aprovecharse de ese momento social en lo que es la cultura inca, y lo que ha hecho es que Atahualpa se alíe con Pizarro para derrocar a su hermano, ¿ya? Entonces, cuando el principio Pizarro llegó a Cajamarca, se dio cuenta que su ejército era demasiado pequeño y que los incas eran muchos más y que no los iba a poder derrocar a la primera. Entonces, ¿qué hizo? Retornó el 15 de noviembre y obviamente cuando ingresaron, ellos fueron tratados o eran considerados como enviados de Dios, divinos, y obviamente han sido tratados con respeto y temor. ¿Por qué? Porque venían con caballos, venían con esas sus armaduras y todo eso, ¿no? Recordemos que los incas tenían el pelo largo, no tenían mucha ropa, no tenían la indumentaria del ejército español, ¿no? Entonces, por eso es que ellos tenían también un poco de temor. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando llega Atahualpa, ingresa obviamente con Fray Vicente, ¿no? Que todos, recordemos que todos iban a evangelizar, entonces ellos tenían a un fray al lado, ¿no? Fray Vicente, ¿qué hizo? Mostró a Atahualpa lo que es la Biblia y le dijo, bueno, mira, aquí está lo que es la palabra de Dios. Recordemos que también ha sido un tema de comunicación, no hablaban el mismo idioma. Entonces, ¿qué hizo Atahualpa? Agarró, porque si bien había un traductor, pero el traductor que llevó Pizarro no hizo tal cual la traducción, Atahualpa entendió que poniéndose el libro en la oreja iba a escuchar a Dios. Como lo hizo, botó la Biblia. Entonces, Pizarro consideró eso y obviamente los que estaban ahí como un desagravio, ¿no? A lo que ellos estaban realizando, a la palabra de Dios. Recordemos que eran católicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo meten a prisión a Atahualpa, y en prisión se da cuenta Atahualpa que lo que buscaba Pizarro era oro, que buscaba era oro. Entonces, habla con Pizarro y le dice que le iba a dar una cierta cantidad en los 2 meses, lo que le iba a permitir su libertad. Obviamente que cuando cumplió Atahualpa, ¿qué hizo Pizarro? Lo acusó de usurpar el trono y contradecir la fe cristiana por el desagravio que había hecho con la Biblia, recuerden, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Obviamente lo mandó a matar. Una vez que muere Atahualpa, Pizarro entra a Cusco el 15 de noviembre de 1533 y restablece el gobierno indígena, ¿no? Se vuelve a organizar e instaura lo que es el gobierno español. Entonces, Cusco ya pasa a ser la capital del Imperio Inca y su nuevo nombre viene a ser Nueva Castilla, ¿ya? Eso sería, chicos. Les estoy dejando actividades complementarias en lo que es Classroom. Gracias por su atención. Nos vemos. Chao.